Hello and thank you for being with us again. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a cambiar el idioma. We're going to change up the languages and show some of our Hispanic heritage culture. This is a Hispanic Heritage Month as well. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí con Rocío Santos. Gracias por estar con nosotros, Rocío. Gracias, un placer estar aquí en tu programa. Rocío Santos es también una productora con Vocalo, que es una estación de radio aquí en Chicago local. Y también hace entrevistas con otros artistas y también tiene un programa de radio aquí en Navy Pier. Y también fue parte de Radio Arte. So vamos a hablar de la historia de Rocío Santos. Por favor, acuérdense que están vivo con nosotros por CanTV y pueden llamarnos a hablar cuando quieran mientras estemos en este segmento al 312-738-1060. Acuérdense que siempre nos pueden encontrar también en nuestro website, el sharinghisenergygallery.net. Nos pueden mandar un correo electrónico y nos pueden llamar si quisieran estar en el programa, que quisieran más información acerca de She Gallery o si quieren hablar con cualquier otro guest que habíamos tenido anteriormente, también pueden ir a nuestro website y encontrarlos. Entonces vamos a hablar un poco de la historia antes de llegar a donde estamos ahorita. Entonces, Rocío Santos, aunque tú te consideras latina, ¿verdad? Mexicana, naciste en California. Entonces, ¿puedes hablar un poco de cómo pasó esa cosa? Bueno, es un poco complejo, tengo que explicar la historia. Realmente nací en La Paz, Baja California, pero literalmente nací, no crecí ahí. Crecí en el Estado de México, un rato en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Sinaloa, antes de venirme a Estados Unidos con mi familia. Y tú viniste a los Estados Unidos por el trabajo de tu padre, ¿correcto? Sí, en aquel entonces, bueno, como toda familia migrante, siempre los padres quieren un mejor futuro para ti. Entonces, en esa época, pues sí, mi papá estaba buscando salir de México, sobre todo porque pues estaba en aumento la violencia en esta parte del norte del país. Quería una mejor educación, ¿no? Tenía como que ese sueño americano en ese entonces. Y por esa razón terminé aquí en Estados Unidos. Es muy interesante cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Antes, en esos tiempos, era más difícil o más fácil a venir a los Estados Unidos por trabajo, ¿verdad? Hemos tenido a mi padre aquí también en este segmento, Nicolás Díaz, que es mariachi con Mariachi Real Guadalajara, y él también por trabajo vino a los Estados Unidos, y por él y por su pasión al violín está aquí y estamos aquí. Gracias, papá. Sí, gracias a los padres, ¿no? Sí, de veras. Aquí. Y de veras nos meten algo de cultura y algo del trabajo, ¿verdad? Por puro ejemplo, ¿verdad? Entonces... Sí, tienes razón con eso, porque yo creo que sobre todo la comunidad migrante tiene esa cultura del trabajo, ¿no? O sea, creo que muchísimos de los que estamos aquí en Estados Unidos tenemos padres, ¿no? Muy chambeadores. Chambeadores, hard workers. Que sí, o sea, que su intención principal es, pues no quiero que mis hijos crezcan en este país. Desafortunadamente en México no había oportunidades para muchas familias, ¿no? Sobre todo como que las clases trabajadoras. Y por esa razón es que muchísimos millones de migrantes estamos aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero como dices, creo que también otra parte importante es como ver la cultura que han traído los migrantes. En este caso mencionas a tu papá, la música, ¿no? También ver otras facetas culturales, el arte. Yo no vengo de una familia como que estuvo tan metida, digamos, en la literatura o en todo esto. Pero creo que sí me inculcaron la cultura y el arte de alguna forma, ¿no? O sea, simplemente el vivir en varias partes de México, por ejemplo, conocer diferentes modos de vivir, o sea, eso sí te enriquece. Esa es la mejor escuela que puedes tener, ¿no? O sea, vivir en varias partes de tu país, conocer y pues abrirte más. Entonces es que la cultura nos enseña, se vive. Se vive, sí, digo. Y así enseñamos. Experiencia, así todo, ¿no? Todo por eso. Y por esa experiencia, tú llegaste aquí, o con esta mentalidad de trabajadora,
viniste aquí y sabías que tú tenías que estudiar, pero quería tocar en algo que se me hizo interesante también en hablar contigo y por mi propia experiencia. Estamos hablando de México que no nos está dando, ciertas oportunidades, ¿verdad? Entonces por eso todo el mundo viene aquí a los Estados Unidos buscando una oportunidad mejor y para sus hijos. Entonces también llegamos aquí y vemos que el sistema de la educación está más lento que en México. Eso se me hizo muy de wow, ¿verdad? Completamente. Bueno, nada más haciendo un poquito de flashback a lo que mencionabas, de que creo que también se han expandido como que las razones del por qué la gente migra. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, que mis papás no solamente migraron por la cuestión de mejores oportunidades, pero, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Recuerdo que mi mamá mencionaba mucho como que no quiero que crezcas aquí, no quiero que crezcan aquí porque era triste ver, ¿no? Que de repente vas en el metro o caminas por ahí y no te sientes segura. Uh-huh. Esa también fue otra razón principal. Entonces, como que yo creo que no solamente es como que la gente que está necesitada económicamente, pero pues ya también se han expandido otras cosas, ¿no? Y ahora brincando a lo de la educación que mencionas, sí, fíjate que a mí me tocó llegar cuando iba a entrar bueno, aquí hubiera entrado a 7º grado, uh-huh. Allá terminé la primaria. Uh-huh. Y hay que explicar que en México la primaria acaba en el 6º grado. Sí, uh-huh. Y ya de ahí por empieza. Eso en muchos papeles, ¿a qué educación o cuándo acabó tus padres? Muchos ponemos 6º grado y piensan, pues ni acabaron la primaria, pero no, esa es la primaria. No, sí, luego sí que sigue la secundaria, sí. La preparatoria, o sea, como que es más extenso, ¿no? Uh-huh. Y te comentaba, cuando yo llegué para entrar ya a 7º y me tuvieron que regresar porque aparentemente era muy chica para la edad para entrar a 7º, entonces pues sí, tuve que regresarme otro año y fue un shock cultural porque cosas como que ya había tenido como cursos allá como parte de la educación básica, uh-huh. O sea, aquí la tuve que volver a tomar, ¿no? Entonces sí hay una diferencia educacional entre el nivel de Estados Unidos y Latinoamérica. Y creo que se nota en las comunidades, ¿no? Que a veces no tienen recursos. Inclusive muchos países de Latinoamérica tienen unos niveles increíbles de educación, ¿no? Pero desafortunadamente a veces no tienen los recursos. Entonces es algo que yo creo que también hay que ver, ¿no? Mucha gente quizá aquí ve que es como una potencia y obviamente hay grandes universidades, ¿no? Hay más oportunidad de formación, pero también hay que voltear a ver a Latinoamérica, ¿no? O sea, uh-huh. Tanta riqueza educacional, cultural que hay. A comparar, ¿verdad? Sí, esas comparaciones. Sí, y es importante. Entonces llegaste aquí, ya tenías como, ya entrar al 7º grado, perdón, y seguiste con la educación y luego llegaste, y viviste en la villita, ¿verdad? Y llegaste a un punto que ibas a entrar a la preparatoria, al colegio, y por otras razones o no, tuviste la oportunidad de entrar a Radio Arte en 2004. ¿Nos puedes hablar de tu experiencia con Radio Arte y para la gente que no conoce a Radio Arte, hablar de esta organización tan bella que estaba aquí en nuestra vecindad de Pilsen? Sí, bueno, para ubicar a la gente que quizá vive aquí en Chicago, ahora en la esquina de la 18 y la Blue Island, que ahora es una pizzería o un banco, no sé qué es. Triste. Antes había por este centro que se llamaba Radio Arte. Era una estación de radio comunitaria que era parte del Museo Nacional de Arte Mexicano. Y ahí entrenaban a jóvenes de la comunidad acerca de radio, periodismo. En ese entonces cuando yo entré porque simplemente me dieron ganas de solicitar, así. O sea, sí tenía curiosidad, pero realmente como que no sabía exactamente qué era. Simplemente era como que no sabía, en ese momento no sabía qué hacer. Es bueno ser curioso, ¿eh? Sí, y solicité. Y me acuerdo que pues sí me aceptaron. De hecho, la persona que me hizo la entrevista en aquel entonces, ahora mi manager, Silvia Rivera de Vocalo. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Y
Pues a partir de ahí los cursos duraban 2 años, entonces en 2 años era como crash course que tenías que aprender a operar la consola, a hacer entrevistas, a editar, a trabajar con el sonido, o sea, todas las facetas que implica. Todo el rollo, todo, Sí. no nada más un poquito, Sí, tuviste no. que aprender todo. De todo un poco, y pues ahí se dio la posibilidad de tener mi primer trabajo en radio, que como productora en aquel entonces Qué chido. me pagaban, era muy poco, pero para entonces era como que pues ya tenía un trabajo como productora, me lo dio, recuerdo que Paco Barba, que ahora pues es un gran personaje, está en Brasil, no me acuerdo dónde. Pero sí, y ahí empecé, o sea, ahí ya fue cuando supe que era lo que quería hacer. Para mucha gente ha sido una gran escuela, mucha gente ha salido de ahí. En aquel entonces te digo que eran 2 años, luego lo fueron recortando, cambiaron de management, finalmente ya me parece que los fondos del museo para este centro pues ya no podían sostener el lugar y ahí quedó, ¿no? O sea, ya desapareció, desafortunadamente. Y qué triste, porque si hubieran entrado a este lugar, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de entrar a este edificio y ver, era edificio grandísimo y tenía un montón de cuartos y lo único que me acuerdo o lo que se me graba más fuerte eran las sonrisas de la gente y cómo estaban trabajando juntos. Sí. Nadie estaba nada más ahí en su teléfono, ahí así trompudos solos, no, nadie. Todos estaban ahí comunicándose, ayudándose y era un lugar grande con muchos jóvenes. Había mucha colaboración, bonito. Como dices, arte. Sí, arte ¿sabes radio, qué? Aparte compartíamos el edificio con Yolocali, la planta de abajo. Ahí exacto, entonces siempre había movimiento, como dices, o sea, era mucha colaboración. También era como un tipo de casa para los jóvenes, o sea, yo por ejemplo ahí me la vivía mucho tiempo, ¿no? Y muchos jóvenes perdidos ahí se iban, ahí se enfocaban en sus artes y ahí se quedaban. Yo personalmente los conocí, sí. O hablé con ellos y eso es lo que me decían. Completamente, o sea, mucha gente que salió de ahí o que pasó por ahí ahora está trabajando en las artes, en la cultura aquí en Chicago, ¿no? O en la radio. Entonces sí fue una gran escuela para todos, yo creo. Gracias Museo Mexicano Nacional. Gracias, por esa oportunidad y Radio Arte. Y luego entonces de ahí, ¿qué fue la pasión más grande que te trajo de radio? Pero tú te quedaste no nada más el radio, pero te quedaste enfocada en la comunidad latina. Entonces el programa de Rocío se llama Domingos con Roxy, ¿verdad? Domingos en Vocalo. En Vocalo, perdón. Y luego tienes Roxy Sounds. Entonces, todo esto se queda en la comunidad latina. ¿Y nos puedes hablar un poco de tu decisión de quedarte en esta comunidad y tus planes para expandir? Bueno, no fue una decisión como que yo dije, voy a quedarme necesariamente aquí en la comunidad latina, sino que todo se fue dando. Cuando yo salí de Radio Arte en el 2006, continué haciendo radio en Loyola University, más enfocada a la música alternativa latina, de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, con un colega mío, y después de ahí como que todo se fue dando, o sea, conforme pasaron los años, esa fue también mi gran escuela, un programa que se llama Rock sin Anestesia, de mi amigo Eduardo Calvillo, me invitó a su programa y esa fue mi formación después de Radio Arte, ¿no? Entonces ahí me mantuve y pues lo que sí es mi gran pasión es la música. Entonces la música latina, latinoamericana, y por esa parte como que me fui, ¿no? Pero después se dio la oportunidad en Vocalo porque anteriormente daban unos talleres para jóvenes también de la comunidad que se llama Vocalo Storytelling Workshops. Y ahí entré a hacer un taller y realicé una historia sobre un programa de educación. Me gustó y reconecté con Silvia Rivera, que es mi manager ahora.
Y era cuando ella tenía la intención de... Círculo completo, ¿verdad? Sí, o sea, se cerró el círculo ahí porque de alguna manera ya conocía mi trabajo, lo había escuchado, y ella tenía la intención de reintegrar la programación que de alguna forma, no necesariamente hacer una copia de Radio Arte, pero simplemente se dio que la señal de Radio Arte pasó a ser la señal de Vocalo. Tiene 2 señales. Entonces ella sintió la necesidad de continuar con la programación en español porque murió, ¿no? A partir de que Radio Arte se fue, murió esa programación. O sea, ya no había más programación en español o bilingüe. Y ella dijo, voy a abrir, aunque sea un espacio los domingos. Y ahí empezamos Jesús Echeverría y yo. Jesús, que es mi colega, y él está de 12 a 3. Y yo estoy de 3 a 6. Y esto es lo que empezamos a crear hace 5 años, Domingos en Vocalo. Qué lindo. Y de veras, si no han escuchado a Vocalo, yo lo escucho normalmente. Estamos en carro y ahí está. Y es bien chido cuando puedes oír a tus amigos en el radio porque aceptan a músicos de Chicago. Tenemos a DJs como Greedy, que también de diferentes culturas vienen. Pero lo más bonito que se me hace a mí es lo que hizo Silvia, que vio la importancia a decir, no podemos dejar que esta cultura o que esta parte de hispana se muera. Completamente, o sea, completamente. Creo que en un principio inclusive se criticó eso, pero, o sea, ahora que hacemos reflexión regresando hace 5 años, o sea, ese espacio hubiera muerto y creemos que es importante mantener una programación de radio, sobre todo aquí en Chicago y en español y de calidad, porque obviamente tenemos radio, ¿no? Hay radio comercial, pero creo que subestiman mucho a la comunidad latina y nosotros hemos creado como que ese espacio para tener contenido de calidad, ¿no? Para darle una voz a la comunidad, a la gente que está haciendo, que tiene un rol dentro de la cultura, las artes, la música, el activismo, la educación. Entonces sí, o sea, ahora que lo pienso, hemos hecho más de 300 entrevistas por turno en estos 5 años y yo creo que esas voces no hubieran pasado por ahí si Silvia, o Vocalo en este caso, no hubiera abierto ese espacio. Entonces, ¿cuántas? Más de 300. Sí. Felicidades, son muchas voces. Sí, son demasiadas. Y pues sí, o sea, de alguna forma, y por eso me fui quedando ahí, ¿no? O sea, todo se dio. No es que necesariamente... Obviamente le he tenido un gran cariño y respeto a la comunidad latina, latinoamericana, caribeña. Y eso es otra cosa de la programación, que creo que hemos abierto espacio a los diferentes grupos de latinos en Chicago, porque no nada más es la comunidad mexicoamericana, ¿no? También está la comunidad puertorriqueña, la comunidad cubana, de sudamericana, de todos lados, ¿no? Entonces eso también es otro logro que ha hecho la estación. Y luego otra cosa que se me hace bien bonita de Vocalo es nosotros estamos en Chicago, ¿verdad? Y Chicago es una ciudad que está yendo por mucho y sé que no somos los únicos que estamos viendo mucha gentrification, ¿verdad? Entonces los que hemos estado aquí en Chicago por mucho tiempo, de veras tenemos un orgullo, ¿verdad? A decir, yo soy de Chicago. ¿Y cuánto tiempo tienes tú aquí, verdad? A decir, hemos estado aquí por mucho tiempo y entendemos la historia de Chicago y cómo estaban las cosas en la ciudad antes, ¿verdad? Porque han cambiado mucho. Y a cultivar esa parte de la cultura de nuestra ciudad, no nada más de latinos, pero de nuestra ciudad, es algo que Vocalo hace y muy bien. Y de veras, si no han visto o no conocen del programa, por favor visiten a vocalo.org y pueden ver aquí más entrevistas, pueden conocer más de Rocío Santos y de todos los demás que hacen este programa, lo que es, ¿verdad? Entonces, nada más tenemos 5 minutos, que rápido te dije que iba a venir. Se fue muy rápido, sí. Es que sí hay mucho que compartir y que es importante. Entonces, te quiero preguntar, de la música y hablar con la gente. ¿Qué es lo que has crecido? ¿Cuáles son los consejos que puedes dar a otras personas que están yendo por este rumbo en esta época?
Uy, Ay, no, ay, soy, ay. no soy buena para dar consejos. Te puedo recordar si necesitas De ayuda, la- porque sí eres buena para dar consejos. Creo que de lo que he aprendido, que ha sido muy chida la experiencia trabajando en este campo de la radio, de la comunicación, del periodismo, cultural sobre todo, creo que he aprendido a ser auténtica, o sea, simplemente. Yo creo que no hay mejor manera de conectar con la gente cuando uno es auténtico, cuando te apasiona mucho el trabajo, cuando ves esta profesión como una profesión y no como una plataforma para lucirte o para el estrellato, algo así, ¿no? Porque de repente muchos jóvenes creo que se van por ese lado de que piensan que ser un medio es como brillar o ser la persona que resalta y en realidad no. Me parece que nuestro trabajo es simplemente ofrecer esta plataforma y eso, ¿no? Entonces ese sería mi mejor consejo y lo que he aprendido. Y simplemente ser curioso. Afortunadamente me ha tocado entrevistar como que a gente que me atrae, cosas que me dan curiosidad, que me gustan y siento que de alguna manera, por ejemplo, tú que estás presentando estas entrevistas, te interesa algo y yo creo que a la gente le va a interesar, ¿no? Porque tú de alguna forma estás conectando a esa gente con, no solamente con tus gustos, pero con algo que crees que la gente debería de conectar con. Entonces, eso sería. A conectar a la comunidad es de veras una gran oportunidad, y son estas plataformas como Vocalo y como CanTV y gente como nosotros con estas pasiones que hacen esto posible, porque de veras apreciamos la comunidad y sabemos el valor de la arte y de la cultura, porque de veras al fin del día eso es lo que estamos tratando de cultivar y enseñar y compartir y enseñar que sí se puede. Y que sí se puede con pocos recursos, ¿no? O sea, Con puedes pocos tener recursos. miles de recursos y dar un contenido que no es tan bueno, pero creo que tú conoces muy bien esa parte de los recursos. O sea, a veces no tendrás muchos recursos, pero si tienes pasión y amor por lo que haces, pues siempre vas a dar algo de calidad. Y eso es muy importante a de veras quedarse en mente, porque como tú no pudiste acabar la escuela, ir a este rumbo y te fuiste hasta este rumbo a estudiar esta profesión, yo quedé en los mismos espacios hasta un punto, ¿verdad? Y de veras que sí se da cuando uno va con algo con pasión y corazón, de veras que Dios te ayuda, llámalo el universo o lo que sea, pero siento que algo te ayuda. Sí, atraer a otras personas que cargan estas mismas energías y quieren dar apoyo, especialmente durante estos tiempos que estamos viviendo, que no podemos depender tanto en el gobierno o en sistemas que antes se parecían como que eran la ayuda que necesitamos, y ahorita estamos encontrando que estamos nosotros mismos, porque nosotros somos la comunidad. Entonces tenemos un minuto. ¿Quieres decir algo más a nuestro público? Unas dos cosas que habías dicho que se me hicieron importante es lo mejor que te gustó y lo que no te gustó tanto. Lo que te gustó tanto más de Vocalo es tu oportunidad de ser creativa. ¿Nos puedes hablar un poco de esa oportunidad? Para tratar de hacerlo en un minuto. Bueno, lo bueno de, aunque tengas pocos recursos, los recursos súper limitados y demás, es la libertad creativa que tienes. En este caso creo que eso me ha dado Vocalo. Nos ha dado, ¿no?, al equipo que estamos ahí en los domingos en Vocalo, tener libertad creativa completa, ¿no? Y bien rápido quiero notar, porque esto se me hizo muy grande, es que lo que aprendiste en Radio Arte, que a lo mejor fue difícil durante ese tiempo, a decir, tuve que aprender todo, ahora lo estás haciendo todo sola tú. Sí, o sea, es un equipo de una persona. Y eso es lo que es. So, ¿cómo se dice? No sé, ya se me fue la palabra porque ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias Rocío. a ti. Gracias todo el mundo por estar con nosotros y nos vemos a la próxima semana. Adiós. Chao.